Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Gracias por tomarse el tiempo de observar estos videos y seguirlos compartiendo. Mi nombre es César Ponce. Vamos a hablar hoy aquí en este centro, en este espacio para la ciencia del cerebro, para la ciencia de la conciencia, de la conexión mente-cerebro-cuerpo, sobre un tema que es bastante intenso y que de entrada no pretende decirle a nadie qué hacer o qué no hacer, sino simplemente poner el punto de vista científico desde la psiconeurobiología sobre el tema de las vacunas. Muchas mamás que vienen aquí con nosotros nos preguntan constantemente de este tema, entonces decidimos hacer este video con el fin de proporcionar un tanto de información en este sentido. Bueno, para empezar, el tema este de pro vacunas o antivacunas no tiene sentido. O sea, de entrada la discusión no es por ahí. Aquí nosotros lo que queremos plantear es una pregunta básica. ¿Desde dónde están observando a los microorganismos? ¿Desde dónde se está observando al cuerpo cuando se habla de una teoría basada en las vacunas? O sea, sabemos que la medicina actual se basa sobre todo en la teoría de la patología, ¿no? Que echó abajo toda esta teoría de los humores humanos, de no entender cómo funcionaba el cuerpo en tanto materia organizada, ¿no? Entonces, Virchow es el primero que plantea esta teoría de que son los microorganismos los causantes de las enfermedades, ¿no? Y se empieza todo un desarrollo que hasta la fecha es en el que se sustenta la medicina oficial, ¿no? La medicina basada en las evidencias, porque cuando tú te enfermas te mandan al patólogo. La idea de esto es que estamos en guerra contra los microorganismos. Entonces, lo que siempre planteamos aquí en Sanem es como esta idea de entender desde qué cosmovisión se construye esta forma de medicina. Entonces, recordemos que nuestro mundo se basa en una lógica muy puntual, donde estamos en guerra contra la naturaleza. O sea, hemos abordado el tema en otros videos, la distinción entre las culturas matrísticas orientadas a la tierra como un organismo mayor del cual se forma parte y el cual nos da vida, así como nosotros nos organizamos en células a las cuales les damos vida y nos dan vida al mismo tiempo, o sea, somos una organización compleja. O sea, esa teoría, que es muy arcaica, es desde el Paleolítico, se rompió cuando empezamos en esta visión desde los pastores que tienen que cuidar y proteger sus rebaños. Esta visión genera una idea de guerra. Para empezar, todo lo que no sea mi rebaño, este entorno controlado, ¿no? Lo voy a ver como un enemigo. Entonces, desde ahí se planteó toda una visión del mundo que se fue haciendo civilización, ¿no? Pues, ¿cómo ve Roma el mundo? Pues una guerra, es un imperio en expansión. Sus ciudadanos los educa para la guerra. Incluso en las escuelas aún, ¿no? Vas a la escuela, te enseñan historia de guerras. O sea, han pasado un montón de cosas en la historia, pero lo que se suele compilar tiene que ver con las guerras, ¿no? Hasta se dice que la historia la escribe el que gana, no porque el que gana una guerra, o sea, porque siempre hay una guerra detrás de otra. Entonces, cuando descubrimos los microorganismos, ¿no? Los vimos como el enemigo y empezamos a luchar contra ellos, ¿no? Entonces, esta idea es de lo que de alguna manera, son como dos cuestiones, la existencia de los microorganismos, ¿no? Y la cultura donde estos son observados. Por otra parte, ¿no? Y esto es como fundamental entenderlo, eh, la visión que tenemos del mismo cuerpo, ¿no? Es una visión totalmente distorsionada. O sea, las ciencias, y eso es muy, 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 muy fuerte, cuando analizas las ciencias que han observado el cuerpo a lo largo de la historia, hablo de la historia hasta hace 30, 40 años, todo lo que hablaba del cuerpo era la medicina, que ve el cuerpo como un cúmulo de enfermedades, o sea, solo se observa el cuerpo cuando se enferma o cuando se le castiga, porque por otro lado tenemos toda una teoría del castigo que desarrolló la Inquisición con toda precisión. Entonces, el hecho de que vivamos en una sociedad con tantas contradicciones genera una gran cantidad de conflictos que el cerebro va percibiendo. Recordemos que aquí el planteamiento de la psiconeurobiología tiene que ver con la relación orgánica del cerebro con la naturaleza. El cerebro es producto de millones de años de la vida, de la Tierra, que se organizan para construir nuestro cuerpo. La comprensión de esto y, por ejemplo, lo que postula Hammer en las leyes biológicas, por ejemplo, en específico en la cuarta ley, ¿no? Donde dices que, espérame, los microorganismos no son aquellos que llegan y te invaden y causan la enfermedad, están coparticipando en el proceso de restauración orgánica. El punto es
que un ser humano en esta cultura puede vivir conflictos tan intensos que el cerebro genera respuestas igual de intensas, es proporcional a la situación del conflicto, aguantar toda una vida, situaciones que no queremos, solo por un deber social, porque no, según me han enseñado no hay alternativa, me han dicho que esto es para toda la vida, entonces vivo en un trabajo que no quiero y me la paso ahí esperando años y años la jubilación como ir detrás de la zanahoria, o me la vivo, por ejemplo, en una relación que digo, es que ya tengo un contrato y los hijos y los nietos, entonces vivo con alguien que realmente todos los días me genera situaciones que yo las siento en mi cuerpo y las cuales no puedo cambiar, o creo, o me han enseñado que no puedo cambiar. Entonces, el tema de las vacunas tiene que ver más con esto, o sea, con decir, bueno, ¿desde dónde veo la realidad? ¿Estoy en guerra contra los microorganismos? Y de ahí parte la teoría de las vacunas. ¿Qué hacen las vacunas? Generalmente inoculan animales de ciertas enfermedades, agarran las bacterias o los virus supuestamente ya muertos y generan sustancias a partir de estos sueros que nos meten al cuerpo para activar nuestro propio sistema de defensas, como dicen, porque, insisto, hasta nosotros estamos en guerra y tenemos un sistema de defensas, o el sistema autoinmune, que genera anticuerpos para supuestamente resistir y estar más preparados para cuando aquel bicho me ataque. Entonces, la consideración es esa, o sea, más que decir sí vacuno o no vacuno, porque si sí vacuno y tengo un montón de miedo creyendo que las vacunas me van a proteger, estoy activando mecanismos mucho más poderosos que las consecuencias de las vacunas, ¿no? Entonces, realmente el cuerpo es muy, muy impresionante, se adapta a un montón de cosas. O sea, si ya vacunaste a tus hijos, no es que ya les metiste mercurio, sí, les metiste muchas sustancias que a la mera son ajenas, pero el cuerpo en última instancia, si logra una armonía, puede minimizar y desaparecer cualquier tipo de situación conflictiva. Para eso está diseñado, se llama proceso evolutivo. Estamos construidos con base en ese proceso evolutivo. Entonces la invitación más que investigar como en esta discusión que de alguna manera es estéril sin este planteamiento integral, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué contextos donde hay ciertos conflictos, por ejemplo una guerra, que va a llevar una fase de reparación muy intensa, sí vale estar preparados con ciertos medicamentos, incluso preventivos como las vacunas, ¿no? Para no vivir con la intensidad las consecuencias del miedo a la muerte, que es en fase activa desarrollas un exceso de alvéolos pulmonares y en fase de reparación estos se degradan gracias al bacilo de Koch o a la tuberculosis, ¿no? Entonces, si es muy intenso el conflicto en fase activa, en fase de reparación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues la respuesta es igual de intensa en fase de reparación. Entonces, sí podríamos generar una teoría realmente integral del conocimiento que la medicina ha generado con base en la patología, porque el hecho de que se hayan quedado en una parte muy limitada y descartado el proceso informacional que se descubrió más de 100 años después, y que ahí está apenas queriéndose integrar en la medicina, el proceso de hablar de estos temas, es que estamos integrando la teoría de la información con la teoría médica, pero es que no es que todo esté contrapuesto. Por ejemplo, muchos tratamientos desde esta visión limitada suelen tener más consecuencias negativas que positivas. Entonces tendríamos que hacer investigaciones para evaluar eso y ver en qué situaciones sí es necesario medicar, incluso vacunar. El punto es que no tenemos ni la menor idea, porque estamos simplemente en guerra contra todo. No entendemos, por ejemplo, el virus del papiloma, que tiene una función de restaurar el tejido del cérvix, ¿no? El tejido que se ulcera cuando una persona tiene un contacto sexual no deseado o que desea tener un contacto sexual y no lo tiene, se va ulcerando porque el cerebro funciona con la lógica, si lo uso, lo fortalezco, si no lo uso, lo degrado. Entonces, cuando degrado algo, ¿no? Precisamente lo que llamamos virus o bacterias, operan en el proceso de restauración orgánica, de multiplicar tejidos, de regenerarlos. Y si los dejamos hacer su trabajo, van a terminarlo, va a haber desechos y va a quedar como nuevo el cuerpo si entendemos que el cuerpo funciona con homeostasis. Es como muy extraño que la homeostasis se conozca desde hace mucho, pero no está integrada en la medicina, más que como una teoría, como la embriología, ¿no? Que no estamos entendiendo que nuestras células son organismos cambiantes y adaptables, diseñados de un proceso de adaptación,
¿no? No entendemos la capacidad de comunicarnos con nuestras propias células porque no entendemos el lenguaje de las células, que es lo que de alguna manera nos plantea Hammer, sobre todo con la tercera ley, con esta lógica de la función hacia el órgano. Entonces, esa es la gran invitación. Investiguen, ¿qué son los organismos? O sea, neta, pónganse a pensar, a ver, por aquí anda una bacteria pensando, malditos humanos, los quiero destrozar porque los odio, o sea, si se baja su sistema de defensas lo ataco. No, 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 eso parece más de una película, no sé si lo ven. Es la cultura la que filtra lo que tú observas. No te dejes ir por esos temas que la misma cultura te pone. Salte de ahí y di desde dónde están observando la realidad, desde dónde la he observado yo, desde dónde me condicionaron para observar la realidad y esa observación me es funcional o no lo es desde mi contexto. Me invita a conocer de dónde vengo, qué hago, con quiénes vivo, qué piensan las personas con las que vivo, porque eso va a influir en mis decisiones. Porque es muy pesado ir en contra de todo si tú no tienes la certeza, por ejemplo, de un tema como este. Esa es la invitación. La ciencia es para eso. Muchas gracias por escucharnos. Les invito a compartir este video. Creo que este mensaje es importante. Hasta pronto.